Sí, ya. Confirmo. Ok, entonces, comentábamos, a ver si es cierto que es lo último que vimos. Comentamos que particularmente, cuando estábamos en el tema de losas de cimentación, ¿no? Pero estábamos enfrascados en el tema de la profundidad de desplante, ¿no? Recuerdo que comentábamos de por qué era importante el tener este aspecto como un elemento para el diseño de la cimentación. Y comentábamos que a mayor profundidad íbamos a tener mayor resistencia, ¿no? Entonces, pudiéramos generalizar que la resistencia como tal, la resistencia al suelo aumenta con la profundidad. ¿De acuerdo? La resistencia precisamente a la falla por capacidad de carga va a aumentar con la profundidad. ¿Y por qué razón va a aumentar? Porque comentábamos que en la ecuación de capacidad de carga, que a grosso modo es esta, NQ más un medio de gamma por B por N gamma. Comentábamos que precisamente el gamma dF, el término gamma dF lo tenemos aquí, en el segundo término de la ecuación de capacidad de carga. Y comentábamos que este elemento, el gamma dF, lo vamos a visualizar como el esfuerzo que se desarrolla de manera vertical a nivel de desplante, ¿no? Este esfuerzo es gamma dF, ¿no? Es un esfuerzo vertical, es finalmente la gravedad, aquí es únicamente la gravedad. El peso volumétrico por el espesor de material, por la profundidad de desplante, pues nos da un esfuerzo vertical, ¿no? Y entonces comentábamos que este esfuerzo precisamente se va a oponer a que se desarrolle la superficie de falla, o más bien a que se desarrolle la falla. Entonces comentábamos que debajo de la zapata íbamos a visualizar una zona de una cuña que le llamamos cuña activa, o le vamos a llamar cuña activa. De aquí se va a traducir a una zona radial, y luego acá una zona de cuña pasiva. Y esta es una zona radial. Entonces, lo que comentábamos era que el peso que viene, o la carga que viene aquí a través de la cementación, y luego que es distribuida a través del área de contacto de la cementación, ¿sí? El W entre el área, pues nos da la presión de contacto, ¿no? Entonces, esa presión nos genera una cuña activa, una cuña radial y una cuña pasiva, de tal manera que aquí, en la cuña activa, el esfuerzo principal mayor es vertical. En la zona radial hay una transformación, una rotación de los ejes principales, y entonces el esfuerzo principal, que es vertical, aquí tiende a ser horizontal. ¿Sí? Hay un desplazamiento de material. El hecho de que este elemento penetre a través del suelo genera un desplazamiento lateral aquí del material. Entonces, aquí en la zona radial hay un desplazamiento de material. ¿No?
desplazamiento de material que se desarrolla aquí. Y luego, finalmente, aquí en la cuña pasiva hay una rotación de esfuerzos principales de tal manera que el esfuerzo ahora principal vuelve a ser vertical, pero en este caso, en esta zona, con posición o dirección hacia arriba. Entonces eso nos va a generar el deslizamiento, nos va a generar la movilidad de la superficie de falla en esa dirección. Así como lo estoy marcando en amarillo. Nos va a generar ese desplazamiento de material. En la medida que tengamos una magnitud mayor de gamma de F, pues desde luego vamos a tener un elemento que contrarresta a esa flecha amarilla que dibujamos, ¿cierto? Entonces, en la medida que vamos profundizando la cimentación, la resistencia a la capacidad de carga se incrementa. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, habíamos platicado que vamos a aumentar las dimensiones de la cimentación con el objeto de reducir el esfuerzo actuante. Eso ya lo vamos a tener y vamos a aplicarle entonces al suelo un esfuerzo cada vez menor en la medida que aumentemos el área. Pero también podemos echar mano de esta parte que comentamos, que a mayor profundidad, mayor resistencia, y entonces de esa manera pudiéramos tener dos caminos por recorrer para el diseño de las cimentaciones, o aumentar el área de cimentación o aumentar la profundidad de desplante. Entonces comentábamos, todo esto vino a colación porque estábamos platicando precisamente de las cimentaciones tipo losa. Y en la cimentación tipo losa, pudiéramos encontrarla colocada directamente sobre el terreno, ¿no? La habíamos dibujado de esta manera. Profesor, Sí. perdón. Sí, dime. Por decir, cuando son edificios y tienen estacionamiento subterráneo, ¿cuál va a ser la profundidad de desplante? A partir desde ese momento en el que ya está abajo de la tierra o hasta abajo que llega la cimentación a partir de ahí. A donde tienes la superficie de contacto, ahí es el desplante. Donde es la superficie de contacto. Aquí, en este esquema, ¿dónde está la superficie de contacto? Directamente, casi en el terreno, ¿no? Sí. Lo tenemos casi a flor de piel, de tierra. Ahí lo tenemos en la superficie. Y todo esto de la plática con la cual empezamos ahorita a comentar es porque en algunos casos hay la necesidad de profundizar un poco. ¿Sí? ¿Recuerdan? Que por allá, por eso fue que vino la pregunta, porque tuvimos que profundizar un poco. ¿Y cuál era la razón de profundizar? Pues ya la platicamos. A mayor profundidad, mayor resistencia. Entonces, en este caso, la profundidad de desplante es donde tienes el contacto de la cimentación con el terreno. Entonces, es la profundidad de desplante. Acá, la profundidad de desplante es igual al espesor de la losa, ¿no? Lo voy a poner como H minúscula. ¿Por qué es el espesor de la losa? H, espesor de la losa. Aquí. Y acá sí vemos que tiene una profundidad más allá del espesor de la losa, ¿no? Y comentábamos que aquí pudiéramos tener una losa de entrepiso. Entonces aquí, esta es la losa de cimentación. Y esta es una losa de entrepiso, o un firme. El Q subíndice C sí es resistencia, ¿verdad? ¿Perdón? El QC es resistencia del suelo, ¿verdad? Es resistencia a la capacidad de carga. Resistencia del suelo a la capacidad de carga. Exacto, sí.
Gracias. Entonces, tenemos esto, ¿no? Que hay necesidad de ir profundizando la cimentación, en el sentido o en el concepto, tomando el concepto de que a mayor profundidad, mayor resistencia. Pero hay otro aspecto importante cuando empezamos a profundizar, y es que cuando empezamos a profundizar, viene el efecto de sustitución. Vamos, tenemos la cimentación, o el terreno, la estructura, y en el caso este que les comento, bueno, me voy a que aquí el elemento es un área perdida, ¿no? Es un hueco, 50, 40 centímetros es un hueco que va a estar perdido. Entonces, de pronto, cuando estamos viendo con ojos de constructor, decimos, bueno, pues si yo profundizo un poquito más, le doy 2 metros a este elemento y lo utilizo como estacionamiento, pues ya voy a ganarle un poquito más de dinero, porque déjenme comentarles que cuando se construye un edificio, por un lado es el costo del departamento, pero por otro lado es el costo del estacionamiento, por otro lado es el costo de la bodega, si es que las bodegas se encuentran en la cimentación. Entonces, finalmente es todo un negocio redondo el hecho de que yo tenga estacionamientos en la parte baja, ¿no? Entonces, si lo tenemos de esta manera, pues a más de uno se le va a antojar llevarlo con una profundidad tal que permita el tener un espacio de estacionamiento acá abajo, ¿cierto? Pero entonces aquí tenemos dos cosas que considerar. Okay, me agarro ahí está. Tenemos que considerar dos cosas. Primero, bueno, este es la profundidad de desplante, hasta donde hace contacto la cimentación con el suelo. Si estos son 40 metros, hasta allá es la cimentación y es la profundidad de desplante. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo la losa, decíamos la losa de entrepiso, ¿sí? Y la losa de cimentación la tenemos acá abajo. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Primero que en este espacio, aquí debajo de la cimentación, más bien debajo del nivel del terreno, vamos a tener el problema del empuje del suelo. Aquí vamos a tener problemas de empuje del suelo. Igual del otro lado, ¿no? O de manera perimetral. Entonces, tenemos que colocar un muro. Un muro perimetral, ¿no? Y la losa, pues es esta. ¿Sale? Y aquí ya entonces, como ya tenemos espacio, ya podemos utilizarlo como estacionamiento, ¿no? Ahí está. ¿Sale? Pero ¿qué tenemos que hacer además aquí? Cuando estamos hablando de las losas, recuerdan, tenemos que diseñar, creo que no lo platicamos, creo que eso no lo platicamos. Cuando estamos hablando aquí de la losa, teníamos que primero hacer el estado límite de falla, o sea, la capacidad de carga. Tenemos que revisar el estado límite de servicio, o sea, la deformación. Y luego tenemos que hacer análisis estructural. Por un lado, de la losa, y
Si le colocamos contratraves, recuerdan que podemos hacerlo, y que conviene que sean por abajo, entonces también tenemos que hacer el diseño de la contratrave. ¿De acuerdo? La losa y la contratrave. Ahí tenemos que hacer el análisis estructural de esos elementos. Cuando profundizamos un poco más, entonces, en este caso, tengo que diseñar uno, estado límite de falla. Permítanme un momento. Bueno. Ya, perdón. Entonces, el estado límite de falla necesariamente lo tenemos que revisar. Eso es en todas las cimentaciones. Es la capacidad de carga. Luego tenemos que revisar el estado límite de servicio, que son las deformaciones, ¿no? Tenemos que hacer la revisión por empujes sobre el muro. O sea, tenemos que diseñar este muro contra los empujes. Y tendremos que revisar luego en tres el diseño estructural. Desde luego, del muro. Aquí calculamos el empuje, pero acá diseñamos el muro de manera estructural que soporte ese empuje. Una cosa es calcular y otra cosa diseñar el elemento para que soporte ese empuje, pero lo tenemos que diseñar desde el punto de vista estructural. Le tenemos que meter el acero de refuerzo que me ayude a soportar ese empuje. Tengo que diseñar la losa, ¿no? La losa, y seguramente pudiera tener también contratraves. Las pongo hacia abajo también, ¿no? Y la contratrave. Necesito hacer estos cálculos. Estado límite de falla, estado límite de servicio, el empuje sobre el muro, el diseño estructural, del muro, de la losa y de la contratrave. Pero hay aquí algo que tenemos que considerar, aparte de todo esto, y es la excavación. ¿Sí? El proceso de excavación de este elemento. ¿Sí? Entonces, en el proceso de excavación, tengo que garantizar que las paredes no se colapsen. Estoy hablando del proceso de excavación, no del trabajo ya que está llevando a cabo la estructura para funcionar, que este es el muro, este muro que tengo acá, es este muro. Pero cuando tengo que construir, cuando tengo que realizar la excavación, a lo mejor coloco muros de concreto con una resistencia baja, puedo colocar tablaestacas de madera, de metal, de tal manera que me permitan tener la excavación, las paredes de la excavación estables, sin que se genere la falla. Entonces, aquí, en la excavación, tengo que revisar precisamente el uso de la tablaestaca o muro Milán. Pero también tengo que revisar lo que es la falla de fondo. Chanfle, se está complicando todo, ¿no? No nada más es el estado límite de falla, de servicio, el diseño estructural, sino también hay que ver el proceso constructivo, la excavación misma. Eso es también un ámbito de nosotros, geotecnistas, la excavación. Y por otro lado, durante el proceso constructivo, que no se genere la falla de fondo. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar un poquito de la falla de fondo.
para darle contexto. Pero de esto que platiqué hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Nada más podría poner la nota, los 4 edificios, un poquito más grandes para alcanzar a copiar. ¿Más grandes o cierro la pantalla para que se vean todos? No, ahí. Es, Sí, sí, cerrar la... sí, bueno, es lo que me falta a mí. Deme un segundo. Profe, una pregunta. Sí, dime. Gracias. ¿Esto de falla de fondo a qué se refería? Ahorita lo vamos a platicar. Ok, perdón. Bien. Profe, Dime. ¿qué significaba ELS y ELF? Es que no lo alcancé a escuchar. Estado límite de falla, que es capacidad Ajá, de carga, y estado límite de servicio, que es gracias. deformación. Bien. Entonces, miren, aquí son dos cosas importantes. Profe, perdón, una duda rápida. Dime. En el estado límite de servicios, ahí también se revisan los rendimientos diferenciales totales. Sí, esa parte, ¿qué es lo que vamos a revisar en cada uno de los elementos? Lo vamos a platicar más adelante. Ahorita es un recorrido general de los tipos de cimentaciones y qué es lo que tenemos que revisar en ellos de manera general. Y luego ya platicaremos un poquito qué cosas hay que revisar en cada uno de ellos, ¿no? Pero efectivamente es el hundimiento total, es el hundimiento diferencial en la estructura y que eso lleva a giros y desplomes, ¿no? Y el desplazamiento lateral del terreno. Son los elementos que tenemos que revisar en estado límite de servicio. ¿Vale? Vale. Bien. Bien, entonces vamos a ver. Dijimos que teníamos nosotros, lo voy a poner aquí, lo pongo a nivel del terreno. Vienen todas las cargas por arriba, ¿no? Y entonces, aquí, a nivel del terreno, ¿qué llega? Aquí, ¿qué es lo que está llegando? Va a ser la suma de Qs. Así lo vamos a llamar. Suma de Qs. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Bueno, pues va a ser la carga que llega de allá arriba, de toda la superestructura, más el peso del dado, ¿sí? Que es este, ¿me recuerdan? Más el peso de la losa y más el relleno. ¿Recuerdan que habíamos comentado que aquí tendría que haber un relleno? ¿Sí recuerdan eso? Sí, profe. Bien, eso, a todo eso le vamos a llamar suma de Qs. ¿Vale? Es la carga que llega de allá arriba, el peso del dado, el peso de la losa y el peso del relleno. Es que es todo lo que tenemos aquí. Y eso nos da este diagramita, carga uniformemente distribuida en el área. Y esta la vamos a calcular entonces como la suma de Qs entre B por L. Lo voy a poner de esa manera. B, el ancho de la cimentación, L, el largo. B por L. ¿De acuerdo? Y a esto le llamamos presión de contacto. Esta es la presión de contacto.
Eso es lo que estamos colocándole al terreno. Profe, ¿Sale? ¿L es la longitud del dado? No, L es el ancho de la cimentación. Ah, ok. Perdón, ancho y longitud. Ancho B, L longitud. Si la cimentación está aquí, así. Pero si es por B por L, estaremos tomando en cuenta que es un rectángulo, pero nuestra cimentación no es un rectángulo, entonces sacamos el área separada de cada parte. No, es que B por L es el área Ya, en la cual voy a transmitir la carga. pero no, ya vi. ¿Sí? Uh-huh. Es el área en donde voy a transmitir la carga. O sea, todo lo que viene, toda la carga que viene, la voy a transmitir a través de una área de contacto, que es B por L, que es la dimensión de la zapata en planta, de la losa, la dimensión de la losa en planta. Ese es B por L. ¿Sí? Y eso me da la presión de contacto. Ok, pero en términos de, bueno, como lo acaba de exponer la compañera, ¿hay casos en donde la zapata no es rectangular? Sí, a los arquitectos les gusta hacer zapatas circulares. Ok, entonces, en términos, volviendo a la compañera, sí es el área geométrica de la zapata. Es el área de contacto de la zapata. Ok. La corrección es el área de contacto. Ah, claro, claro. ¿De acuerdo? No, porque no sé si se iba que el área de la losa con el dado y todo eso, no. Es el área que la losa tiene en contacto con el suelo. Ya es que pensé que también considerábamos la columna dentro de la suma de los pesos y todo eso, pero entonces... Bueno, como peso sí. Como peso sí. Ahí hay que considerarlo. Lo que tenemos que hacer es distribuirlo al terreno, pero en forma de área uniformemente repartida. Carga uniformemente repartida en un área que tiene dimensiones B por L, que son estas. Profesor, ¿y cuál es el peso de relleno? ¿Cuál sería todo lo que está arriba de la losa? A ver, déjame. Vamos a ver. Ahí está. El relleno, vamos a poner con cafecito, necesariamente va a ser este, aquí acá, de aquí acá, de aquí acá, de aquí acá, de aquí acá y de aquí acá. En excepción de este. ¿Sí? Es todo ese relleno. Ok, gracias, profe. A ver, mire, vamos a invertir un poquito de tiempo, porque creo que podríamos tener un poquito de conflicto. Vamos a ver. Solamente le vamos a ganar tiempo al tiempo. Este va a ser 2. B igual a 2. ¿No? L, en la otra dirección, vamos a hacer que sea 3 metros. ¿Sí? El ancho, que sea 20 centímetros. En la otra dirección, le voy a poner B1, 20 centímetros, y B2 igual a 40 centímetros. 0.4 metros. Y vamos a poner que la losa tiene 30 centímetros
Y la profundidad de desplante tiene 95 centímetros. Y voy a colocar un relleno con un gamma de 1.75 toneladas por metro cúbico. ¿Sale? Y permítanme colocar aquí una carga P de 60 toneladas. Entonces, vamos a poner aquí, calcule la presión de contacto. ¿Sale? Calcule la presión de contacto. Vamos a ver. ¿Qué dijimos que es la suma de Qs? La suma de Qs es primero la carga. Y la carga tiene 60 toneladas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Luego, peso del dado. Ahí necesitaríamos el 2.4 de toneladas por metro cúbico del concreto, ¿no? Es correcto. Ese pues ya es un dato que todos conocemos, ya ni siquiera ponerlo, ¿no? Digo, Claro. aquí en el ejemplo. Lo vamos a poner aquí en el desarrollo. Entonces, el peso del dado. ¿Cuál es el peso del dado? A ver si están de acuerdo conmigo. Tiene, en una dimensión, tiene 20 centímetros y la otra tiene 40 centímetros. Entonces será 0.2 por 0.4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Y a este lo voy a multiplicar por su altura. Y su altura va a ser los 95 centímetros de profundidad de desplante menos los 30 centímetros de la losa. 0.95 metros menos 0.3 metros. ¿Sí? Esta distancia que estoy aquí colocando es 0.95 menos 0.3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí ya tenemos el volumen. Sí. Entonces, ahora sí, a ese lo multiplicamos por el 2.4 toneladas por metro cúbico. ¿Me apoyan? Claro. 1.125. A ver, no los oí bien. Punto 1248 toneladas. Punto 12, 48 toneladas. Ujú. Sí, ingeniero. Sí, está bien. ¿Así? Sí. Profesor, ¿cuántas cifras le vamos a dejar? Un par de cifras puede ser suficiente. Sale, gracias. Pues, luego platicamos lo que es el factor de seguridad y ahí nos vamos a dar cuenta que con 2 cifras es suficiente. Pero bueno, si ustedes me dan las mismas cuatro que utilizamos, ¿no? Bien, luego el peso de la losa. ¿A qué va a ser igual el peso de la losa? Tiene 2 metros de una dimensión por 3 metros en la otra. ¿De acuerdo? Ese es el área. Y ahora lo voy a multiplicar por el espesor, que es 0.3 metros. Ahí ya tengo el volumen de la losa. ¿Estamos de acuerdo? Y este lo voy a multiplicar por 2.4 toneladas por metro cúbico para tener esfuerzo, presión. $4.32. 4.32 toneladas. ¿Sale? Bien, ahora vamos al peso del relleno.
A ver. Voy a multiplicar 2 metros, que es el ancho de la losa, por 3 metros, que es la longitud de la losa. ¿Sí? Pero a eso le voy a restar las dimensiones del dado, que es 0.2 por 0.4. ¿Sí? ¿Visualizan qué es lo que estoy haciendo? Es el área total de la losa menos el área del dado. A esto lo voy a multiplicar por esta dimensión, que es 0.95 menos 0.3 metros, y luego lo voy a multiplicar por 1.75. ¿Sí queda claro? Tengo la dimensión completita. ¿Sale? La dimensión completita. Y luego le resto la dimensión del dado, que es esta. ¿Sí? Es lo que tengo aquí. La dimensión completa de la losa menos la dimensión del dado. Tengo esta área. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me van copiando? Sí, profesor. Y Creo que luego ya nada más lo multiplico por la longitud. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Extruirla. Multiplicarla por la longitud, nada más la extruyo. Utilizando el concepto que utilizamos en el AutoCAD, ¿no? La extruimos. ¿De acuerdo? Y todo lo que estoy... ¿Ese relleno es el que va entre donde acaba la losa y donde está el terreno? A la superficie del terreno, sí, es esto. Ok. Pero entonces la altura no sería, pues otra vez 95 menos 3. Bueno, Sí, 0.95 menos 30 centímetros. sí, aquí está, míralo. Ah, es que, perdón, es que ahí lo alcanzaba a ver como 0.55, por eso no me... Ah, es que no cerré la pancita de aquí del 95. Ahí está. Pero muchas gracias, ya, eso era lo que no me quedaba. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya les quedó claro a todos el relleno? Bueno, ahora díganme cuánto es ese peso. A mí me salía de 6.734. 7, 3, 4 toneladas. Ok, sale. ¿Cuál es la suma de Qs? 60 más puntos 12.48 más 4.32 más 6.734 nos da 71.179 toneladas. 71.179 toneladas. ¿Cierto? Sí. Ok, entonces, ahora, ¿cuál es la presión de contacto? Va a ser todas. 71.279 sobre el área de la cementación, 2, que es 2 por 3. Por 3. 2 metros por 3 metros. ¿Cuánto nos da? 10 punto y qué? 11.86. 11.86 toneladas metro cuadrado. Esa es la presión de contacto. Eso es lo que le vamos a transmitir al terreno. Esos 11.86 toneladas. Necesito que el suelo tenga una resistencia al menos de 11.87.
¿De acuerdo? ¿Cómo dijo otra vez esa definición, profe? Esta es la presión de contacto. Es el esfuerzo que yo le estoy transmitiendo al suelo. Pero yo necesito que el terreno tenga una resistencia ligeramente mayor a este valor. O sea, con 11.87 ya pudiera yo tener que el terreno resiste perfectamente la carga. O no perfectamente, más bien, el terreno resiste la carga sin problema. ¿Sale? Sí. Bien. Esa entonces es la presión de contacto. Hay otro concepto que se llama incremento neto de presión. ¿Sí? Y va a ser la suma de Q por B, entre B por L, menos el gamma de F. ¿Ya vieron la importancia de gamma de F? Aquí también lo tengo. En la medida que la cimentación es más profunda, el gamma de F va teniendo mayor impacto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y aquí, para este, vamos a pensar que el terreno, que aquí el peso volumétrico del terreno tiene un valor de 1.68 toneladas por metro cúbico. ¿Sí? Aquí, en este ejemplo. Entonces, como siguiente cálculo, vamos a calcule el incremento neto de presión. Entonces, el incremento neto de presión dijimos que es la suma de Qs entre B por L menos el gamma de F. Ok, entonces veamos la suma de Qs. Habíamos dicho que era 71.79 toneladas entre B, que son 2 metros, por L, que son 3 metros. ¿De acuerdo? Menos el gamma de F. Gamma. El gamma de F también está en la sumatoria de Q, ¿no? No. No. Aquí no aparece el gamma de F. Aquí lo que estoy metiendo es el efecto del relleno, pero solamente en este espacio. Profe, ¿y el material con el que rellenamos puede ser del mismo material del que es el terreno? Claro, ¿no? Puede ser. Sí, pero si tienes una arcilla, pues no conviene que sea la arcilla, ¿no? Bueno, eso sí. ¿De acuerdo? O sea, sí, es el mismo material, si lo vamos a reutilizar, adelante, se puede, no hay ningún problema. Pero, híjole, cuando tengas arcillas, mejor quítalas. ¿Sí? Hay quienes definitivamente dicen, no, lo que sacaste ya, adiós, ya se fue. Colocarle terreno o material mejor, más competente. Bien. Gamma de F. ¿Cuánto es gamma? Dijimos que el terreno tenía
Profe, perdón, sigo teniendo la misma duda. Sí. ¿Cuál es tu duda en específico? Está el gamma del relleno de 1.75 en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior, o en el ejemplo anterior, y ahorita sí lo cambió, ¿no? No. A 1.68. No, el punto 68 es del terreno. Así, en el sexto día Dios dijo, hágase en este sitio el suelo homogéneo con un peso volumétrico de unos 68 toneladas por metro cúbico. ¿Sale? Tiempo después llegamos nosotros y vamos a construir una cimentación. Nada más que no nos gustó este material y vamos a colocar este relleno de 1.75 para que ese hueco tenga material. Si no, va a quedar ahí hueco. ¿Sí? ¿O todavía no? Es que el peso del relleno, pues sí es eso, lo extruido, y eso es lo que está cambiando, ¿no? El 1.75 para el 80. Lo voy a cambiar, efectivamente. De 1.68 lo voy a quitar porque tiene una resistencia muy pobre y lo voy a meter con un material de 1.75. Por eso, pero entonces en la sumatoria de cargas, sí cambia el 71.179, ¿no? No. Aguanta, dame unos segundos, ¿sí? Dame Dale, dos, sí. dame dos, y ahorita te vas a dar cuenta por qué. ¿Sale? Sí. Bien, entonces, siguiendo la ecuación, suma de Q entre B por L menos el gamma de F. Entonces, el gamma de F es 1.68 toneladas por metro cúbico por DF, que vale 0.95 metros. ¿Cuánto me da esto? 10.268. 10.268 toneladas por metro cuadrado. Vean, el incremento neto de presión no es muy diferente que la presión de contacto. ¿Por qué? Porque la cimentación es muy superficial. ¿Sale? En la medida que la cimentación sea más profunda, el incremento neto de presión empieza a tener bastante importancia. Y déjenme platicarles por qué. Miren, voy a más o menos explicar el procedimiento constructivo de esa cimentación. ¿De acuerdo? Bien. Voy a llegar con mi cuadrilla de peones y les voy a pedir que me excaven aquí, que me hagan una excavación de 0.95 metros en un material que tiene un peso volumétrico de 1.68 toneladas por metro cúbico. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Y le voy a pedir que entonces que me los caben de 2x3. La excavación es de 2x3. Luego nos hacemos bolas. B igual a 2 y L igual a 3. Voy a hacer esta excavación. ¿Sale? Bien. ¿Qué pasa con ese material? Lo voy a sacar. Y lo voy a apilar aquí. ¿Cierto? Sí. Pregunta. Antes de excavar, antes de hacer la excavación,
¿Qué siente una partícula aquí? Déjenme decirles que cuando llevé la maestría, la llevé con Juárez Vadillo, la materia de suelos. Y él nos decía, para entender bien la física, dice, si van a hidráulica, mójense para que sientan, pónganse en el zapato del agua, de las gotas de agua. Si van a laboratorio de suelos, ensúciense las manos, siéntanse suelos, para que traten de comprender qué es lo que siente el suelo, para que de esa manera les sea más fácil el conocimiento. Entonces, pregunta, si estuviéramos aquí a 0.95 metros de profundidad, ¿qué estuviéramos sintiendo? Es la presión del material que tenemos arriba. Ok, ¿cuál es esa presión? La de 1.68 por 0.95. Sacamos el esfuerzo total. A este nivel. ¿Sí? ¿A qué es igual el esfuerzo total? Al gamma del material por H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gamma por H a 0.95 me va a dar un diagrama de esfuerzos verticales. Porque estamos hablando gravedad. ¿Estábamos de acuerdo? Entonces, esta magnitud, ¿a qué es igual? Es 0.95, así como me lo dijeron, por 1.68 toneladas por metro cúbico. ¿Cierto? ¿Cuánto me da? $1.596. 1.596 toneladas por metro cuadrado. Bien, sacamos el diagrama de esfuerzos totales al nivel de desplante. ¿Sí? Bueno, al nivel donde está la partícula. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ese es el diagrama de esfuerzos. Esta magnitud es la que sentimos en este punto. ¿Sale? Bien. Entonces, ahora sí, llego y les digo a la cuadrilla de peones, realícenme esa excavación. Entonces, al realizar la excavación, se llevan el material a un punto y lo depositan. Hasta ya la excavación. ¿Sale? Pregunta, ¿qué sienten en este momento? Es nada, ¿no? Hay una relajación de esfuerzos. ¿Sale? Ustedes saben que ya tenían 1.596 y les van a quitar esos 1.596. Pero tienen memoria de ese 1.596. Y luego entonces llego, construyo la cimentación con todos los cánones, construyo la losa, el dado, y les decía, lo rellenamos para que quede aquí nivel de piso terminado. ¿Sí? Para eso lo relleno. Pregunta, en este momento, ¿qué estamos sintiendo? El peso del relleno y el peso del dado. ¿Como la presión de contacto? Estamos recibiendo la presión de contacto. Faltaría la carga de la estructura, ¿no? No, bueno, aquí ya está todo eso, ¿eh? Acuérdense que la K aquí, la Q, perdón, la P, ya la tenemos considerada. Entonces sí sería igual a la presión de contacto, ¿no? Exacto. Bueno, tal vez sin considerar el... No, sí, sería igual, ¿no? Sí, porque ya tienes la carga ahí de la superestructura. Sí,
Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Y por qué el material de relleno no convendría hacerlo más ligero? O sea, de que fuera, o sea, un material de relleno ligero. O no por la estructura que va a estar encima de todo. No, es que si tú colocas un material ligero, ¿quién te da esa ligerez? Pues materiales tipo arcillas. Y lo que menos queremos es colocar una arcilla. Y como queremos que sea un material competente, de pronto lo compactamos. Y cuando lo compactamos, le aumentamos el peso. Claro, efectivamente, entre más ligero metamos los materiales, es más conveniente. Pero eso no lo logramos muchas de las veces. ¿Por qué? Porque en la medida que queremos un material más competente, que tenga resistencia, le metemos incluso compactación y cuando lo compactamos, densificamos y pesa más. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bien, déjenme decirles entonces, la pregunta estaba, ¿en qué es lo que siente aquí este suelo? Esa partícula de suelo. Lo que siente son estos 10.28, 26.8. Ingeniero, ¿podría ser un poquito a la izquierda la imagen? Espérame. Sí. Es que de pronto no me quiere responder mi máquina. ¿Así? No, del otro lado. Ah, Es que no alcanza a copiar. A la otra izquierda. Ajá, a la otra izquierda. Ah, ok. ¿Así? Sí, gracias. Ya tomé captura. Es que es la izquierda mía o la izquierda suya. Suyas, ¿no? Entonces es sí. la izquierda mía. Sí, gracias. Ok. Entonces díganme así, ¿no? La izquierda mía, y cuando quieren que amplíe, que se vea más pequeña, es ampliar la pantalla o disminuirla para ver más grande la imagen. ¿No? Disminuirla, ampliarla para que sea más fácil. Okay. Profe, ¿podría repetir la explicación de por qué se parecen el incremento de presión y la presión de contacto? ¿Por qué se parecen? Sí. Porque es una cimentación superficial. Ok. Muy superficial. ¿De acuerdo? Por eso son muy semejantes. Y precisamente la diferencia estriba un poco en el volumen de material que estamos excavando, que es muy similar al que vamos a colocar. Entonces, estábamos en la pregunta, ¿qué es lo que sentimos aquí? ¿No? Y me decían que estamos sintiendo los 11.86, pero no estamos sintiendo los 11.86. Desde luego, me están aplicando los 11.86, pero yo ya sabía que estaba resistiendo el 1.596. Ese yo ya lo sentía desde antes, ¿cierto? Desde que Dios en el quinto día hizo este suelo, yo ya estaba sintiendo esta presión, ¿cierto? Entonces me quitan todo el suelo y me colocan 11.86, pues realmente lo que yo estoy sintiendo es los 11.86 menos el 1.59. Por eso es que se llama incremento neto de presión, porque es la diferencia de la presión respecto al material que estoy excavando. Aquí particularmente en este ejemplo, ¿no? O sea, el historial que yo ya tengo de cargas, ¿sí? Ese se lo voy a restar a la presión que me llega de arriba, de la superestructura. Bueno, sí, de toda la superestructura y cimentación. Este es lo que realmente tengo. Por eso le llamamos incremento neto de presión. Es realmente lo que le estamos incrementando al suelo. Todo lo demás, esto ya lo sabía. ¿De acuerdo? Esto ya lo sabía. Ahorita lo que estoy incrementando es solamente la diferencia de los 11 puntos y piquito
de estos 11.86 menos el 1.56, que es la multiplicación de esto. ¿Sí? Es esto. ¿De acuerdo? Me preguntaban por qué el 1.68 y el 1.75. ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Que le dije que me aguantara 2 segundos. Yo, ingeniero. Rogelio. ¿Ya Sí. viste por qué? El 1.68 es el peso volumétrico del material que yo voy a retirar. Y ese es el esfuerzo que el suelo, es el estado inicial del suelo. Entonces, eso ya lo conoce el suelo. Si yo quiero conocer los asentamientos, los tengo que calcular respecto al incremento neto de presión. ¿Por qué? Porque esto ya generó esfuerzo. ¿Sí o no? Sí, así solito, sin nada. O sea, tiene esa memoria. Sí, el suelo ya tiene esa memoria, ya se deformó bajo este esfuerzo. Entonces, ahora le traigo otro esfuerzo mayor. ¿Y cuál es lo que va a asimilar? Ya de los 11.86 ya conoce unos 59. Entonces ya nada más va a asimilar los 10 puntos y piquito. Disculpe. Sí. Entonces el otro gamma, el de 1.75, ¿se puede decir que quiere decir que fue un relleno de material diferente? No, ese no es un relleno de material diferente. Ese es el suelo en su condición, así como lo encontramos. Es el suelo natural, así como lo encontramos. Lo excavamos y eso nos generó este esfuerzo. ¿Vale? Luego construyo la losa, construyo el dado y para rellenarlo le coloco un material ahí. Particularmente aquí me gustó un material que tuviera 1.75 toneladas por metro cúbico de peso volumétrico. Por eso me refería. Bueno, se puede decir que en la vida real le metió otro material. Es correcto. Aquí le puse otro material. ¿Sí? ¿Cuál? Gracias. A lo mejor, como dicen, oye, ¿por qué no más ligero? Bueno, aquí me vino a la mente que fuera ese más pesado y bueno, es válido o más ligero, podríamos meterle. Quizás un material de los nuevos, algún polímero aligerado, una espuma aligerada, pero tiene que tener una cierta resistencia. Es válido también, bueno, ¿no? Pero eso es lo que vamos encontrando. Perdón. Finalmente, aquí lo que tenemos que ver es que yo tengo un esfuerzo del material excavado. Ese ya dejó memoria en el suelo. Llego con otra carga asociada a toda la superestructura y lo único que me va a generar un cambio precisamente es el incremento neto de presión. ¿Vale? Sí. Y ya conociendo esto, ¿podemos estimar cuánto se va a sentar? ¿O sí. Esto puede, o sea, podemos hacer una hipótesis, pero no quiere decir que sea eso, puede ser un poco menos o algo así, o si es muy exacto. A ver, ¿por qué dices que hipótesis? O sea, bueno, ya sabemos el incremento de carga que va a tener, ¿no? Entonces sabemos que se puede asentar. Entonces nosotros podemos decir, se va a asentar 1 centímetro o lo que sea, ¿no? Pero puede que se asienta menos o no. Bueno, sí, hay teorías para calcular la capacidad de carga del suelo. Hay teorías para estudiar la deformación del suelo. Y como lo van a ver cuando lleguemos a ese momento, vamos a ver varias teorías para calcular los asentamientos. Cada una de esas teorías tiene una hipótesis. En algunos casos esa hipótesis es muy fuerte, en algunos otros casos no es tanto. Pero precisamente la diferencia entre lo que calculemos con la realidad es la hipótesis que tiene cada teoría. ¿De acuerdo? O sea, sí, no es exactamente el valor que vamos a calcular, ese es un hecho. ¿Por qué? Porque dista mucho las teorías de la realidad. ¿Y cuál es esa distancia? Precisamente las hipótesis que cada autor le define a su metodología. ¿De acuerdo?
pero es un buen orden de magnitud el que calculamos. Esto sí es un hecho. O sea, no, si el asentamiento que tiene un sitio es de 6.57 centímetros, a lo mejor el cálculo nos dio 5, ¿no? A lo mejor nos dio 8, pero sabemos que es el orden de magnitud, de 5 a 8 y el real es 5.67, ¿no? Es el orden de magnitud. ¿Cuál es? ¿En dónde está la diferencia? En la hipótesis del método. ¿Sí? No podemos decir, oye, pues es que la teoría de Hart me dio un asentamiento de 6.57843.2 centímetros. No. Utilizamos muchas cifras significativas y ni siquiera nos vamos a acercar a 6.42 de asentamiento. A lo mejor les digo es 7 o a lo mejor es 5. Pero esperen con esa pregunta cuando estemos allá en asentamientos. ¿Vale? Gracias, profesor. Bueno, ¿sí queda claro entonces el concepto de incremento neto de presión y presión de contacto? Sí, profesor, sí está claro. Bien, entonces vamos a ver si es cierto. Nos vamos a acercar atrás. Resulta entonces que cuando nosotros tenemos la carga en el terreno y ese esfuerzo que estamos transmitiendo no es capaz de soportarlo, ya dijimos, podemos irnos más profundo y llegamos a este elemento, ¿sí? Que es el cajón. Y en el cajón, entonces, ahí está. En el cajón tenemos que hacer estas revisiones, ¿sí? Pero fíjense, vamos a hacer esto. ¿Sí? Resulta que ahora tengo una cimentación hasta acá desplantada, hasta acá abajo desplantada, ¿no? Y desde luego tuve cuidado de colocar el muro perimetral, diseñarlo para que soporte. ¿Soporte qué? Soporte el empuje. ¿Ven que aquí ya es importante este empuje? Sí, profesor. Entonces, para diseñar este muro, yo tengo que calcular el empuje. El empuje aquí horizontal. Bien. Entonces, vamos a suponer que estamos hablando con el mismo material del terreno, que es 1.68 toneladas por metro cúbico. Y vamos a suponer que la altura de entrepiso son 3 metros, ¿no? Y vamos a hacer la suposición de que el esfuerzo que genera cada piso es 1 tonelada por metro cuadrado por piso. ¿Sí? Ese es el esfuerzo. Vamos a ponerlo ahorita como una aproximación muy rápida. Déjenme decirle que no dista mucho, ¿eh? Si hacemos los cálculos de la bajada de cargas, no vamos a estar muy alejado de esto. Entonces, fíjense, ¿cuántos pisos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 de superestructura y 3 de subestructura. Son 7 niveles. ¿No? Y así, a vuelo de pájaro, nada más para tener un valor con el cual trabajar. Tengo entonces que el esfuerzo aquí, o más bien, la presión de contacto
Les digo, así muy rápido, para no invertir mucho en el cálculo. Tantito por el tiempo que ya nos queda. Presión de contacto. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. 7 pisos por 1 tonelada por metro cúbico por piso. ¿Cuál es la presión de contacto? Son 7 toneladas por metro cuadrado. ¿Cierto? Esa es la presión de contacto. Ahora, díganme cuánto vale el incremento neto de presión, que es la suma de Qs entre B por L menos el gamma de F. Esa presión de contacto ya la tengo aquí. Entonces va a ser 7 toneladas por metro cúbico menos el gamma de F. El gamma, dijimos que es 1.68 toneladas por metro cúbico. ¿Cuánto vale DF? 9. 9 metros, es correcto. Si el entrepiso es 3 metros, la profundidad son 9, es correcto. Entonces, 9 metros. Bien, díganme, ¿cuánto es esto? ¿B de cuánto es, profe? Menos 8.12. 8.12, profesor. Menos 8.12 toneladas por metro cuadrado. Aquí no me preocupó tanto cuánto vale B por L, cuánto vale B y cuánto vale L. Por eso puse aquí rápidamente el esfuerzo aplicado por cada piso. ¿Sí? Para no preocuparme mucho en las dimensiones. Como fue por piso, ya directamente la presión de contacto es el número de pisos por este esfuerzo que genera. Me dio menos 8. Chanfles. Negativo. ¿Qué significa? Pues que ahora, o sea, estaba acostumbrado el terreno a resistir una carga mayor y ahora va a resistir una carga menor, bueno, va a tener una carga menor. Exactamente, así es. ¿Sí? ¿Y qué le va a subir al suelo? O la estructura, ¿qué va a experimentar? ¿Como un empuje hacia arriba? Es un empuje hacia arriba, más bien son expansiones. ¿Sale? En lugar de tener asentamientos, va a tener expansión. Ya ven qué fácil fue, si primero veíamos cuál es el incremento neto de presión, ahora rápidamente vemos qué puede suceder con esta cimentación. ¿Sí? Ya menos, un signo negativo, ya quedamos entonces que en este caso la cimentación puede tener expansiones antes de asentamientos. Y se ve la importancia del nivel de desplante, ¿no? Y se ve la importancia del nivel de desplante, efectivamente, del gamma de F. Muy bien. Bien, a esto nosotros le llamamos cimentación parcialmente compensada. ¿Sí? Estamos hablando de un cajón de cimentación. Y solamente, o sea, el nombre de compensación o de compensada es porque va a ser ese efecto de expansión o también puede ser por asentamiento. Ok. Vamos a llamar cimentación parcialmente compensada cuando Q de N, que es igual a la suma de Qs entre B por L menos gamma de F, sea diferente de 0. Y vamos a llamar cimentación compensada cuando Q, que es igual a la sumatoria de Qs entre B por L menos gamma de F, es igual a 0. ¿Y qué es lo ideal, profesor? Pues tú dime. Si el incremento neto de presión es igual a 0, ¿qué le pasa al suelo? Hay un equilibrio, ¿no?
Lo que le quité es lo mismo que le pongo. Claro. ¿Tiene posibilidad de tener asentamiento? No, ¿Tiene posibilidad de tener expansión? no. Pues no. Esa es la ventaja de hacer una cimentación compensada. Pero es sumamente complicado tener ese aspecto. Generalmente son parcialmente compensadas porque nos pasamos un poco o nos falta un poco. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bien. ¿Han visto los edificios que están construidos arriba de las estaciones del metro de la línea 3? Sí. 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 Todos son iguales, ¿cierto? Es un edificio tipo. ¿O no? Sí. Bien, la pregunta es, ¿por qué construyen edificios arriba de las estaciones de la línea 3 del metro? Incluso de la 1 también lo tienen. ¿Por qué Ya razón? tiene su cimentación, ¿no? ¿Mandé? Ya tiene hecha su cimentación por la profundidad del metro. No, el edificio es como solución a un problema. No aprovechando que ya hay una cimentación ahí. ¿Para evitar la expansión? Exactamente. Si nosotros nada más hacemos la excavación y le metemos concreto asociado a la estación del metro, este incremento neto de presión va a ser negativo. ¿Sí o no? Porque es un volumen muy grande de material excavado respecto al material que le vamos a colocar. Entonces, el incremento neto de presión es negativo. Y entonces esto va a experimentar movimientos de hacia arriba, de expansión. ¿Cómo contrarrestamos esos movimientos de expansión? Bueno, pues vamos a colocarle peso. Y pues no coloquémosle a diestra y siniestra. Construyamos un edificio para oficinas de gobierno. ¿Sí? ¿Ven cómo el edificio es una solución a un problema? En este caso particular. Sí, profe. Bien, pues esas son las cimentaciones compensadas. Son los cajones de cimentación. Y los llevamos a esa profundidad porque queremos, en principio, tener menos problemas con los asentamientos. O muchas veces porque requerimos un número X de estacionamientos. Nos obliga la ley a tener para ciertas edificaciones un número de estacionamientos. ¿Dónde lo colocamos? O en la azotea o allá abajo en el piso. En la cimentación. Lo metemos en la cimentación. ¿De acuerdo? Bien. Profesor, ¿y cuáles ¿sí? son los problemas más frecuentes cuando hay problemas por expansión? ¿Qué problemas más frecuentes? Ajá. ¿Has transitado Tlalpan? ¿Has transitado el viaducto? Sí. ¿Qué problemas tenemos en los pasos a desnivel? La expansión, ¿no? La estructura se colapsa. ¿Sí? Ahora que tengan oportunidad, viajen por el viaducto y todos esos pasos a desnivel, el marco que sostiene a la vía que cruza al viaducto, ya están descuadrados completamente. ¿Por qué razón? Por las expansiones. Es un efecto que no se había tenido considerado. Esa expansión, entonces, genera un sobreesfuerzo en los elementos y eso genera, entonces, la dislocación de algunos de esos elementos. Okay. Esos son los problemas que pudiéramos tener con las expansiones. Ahora, a las edificaciones llegan tuberías de servicio, agua potable.
¿Qué pasa cuando hay expansiones? Se revientan. El gas, teléfono, la luz. O han transitado ahí al lado de la torre latinoamericana. ¿Cómo está el piso? Está gritado y está inclinado, ¿no? ¿Por qué? Por ese efecto. El Ángel de la Independencia, cuando se construyó, estaba a nivel del terreno. ¿No? Con el paso del tiempo, ya tiene ahí un desnivel. Aproximadamente de 10 metros. De cuando se construyó. Esos son los problemas. ¿Sale? Bien, se nos acabó el tiempo y no atendimos el problema de falla de fondo. Pero lo vemos el miércoles. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¿Preguntas? Una pregunta, profesor, es respecto a la entrega de la primera lectura. No nos dio un formato para el nombre. No sé si usted quiera que lleve un formato para colocar el nombre. Es el nombre de del artículo. El artículo tiene un nombre, ese mismo pónganselo en el documento. Ok, ¿y le ponemos algún apellido? Ah, no, pues, por aquello de que se fuera a perder, pónganle nombre y apellido, ¿no? Ah, ok. Porque, vamos, sí está direccionado a que cada persona metas la tarea en la localidad que le corresponde, pero no sabemos las cuestiones de las cosas que pueden ocurrir de manera incontrolada en el ciberespacio. A lo mejor no se alinean los astros y la tarea se va para otro lado. Entonces se va para otro lado, pues la podemos rastrear con el nombre. Sí, gracias, profesor. Juega. Sí se sube a la plataforma, ¿verdad? Es correcto, sí, ahí tiene que estar. Vale. Juega. Nos vemos el miércoles, por favor. Nos vemos.